El adenocarcinoma colorectal, también conocido como cáncer de colon, es una enfermedad que se origina en las células epiteliales del colon o del recto. A menudo comienza como un pólipo adenomatoso que se desarrolla lentamente como un tumor maligno que puede invadir el tejido circundante y propagarse mediante el sistema linfático o vasos sanguíneos a otras partes del cuerpo. Sus etapas van de la 0 a la 4 y, finalmente, las causas de muerte pueden ser insuficiencia hepática o respiratoria, obstrucción intestinal completa y perforación del colon o recto con infección en la cavidad intestinal y hemorragia y shock hipovolémico. Existen diversos factores de riesgo relacionados al adenocarcinoma colorectal, como la edad. La mayoría de los casos se presentan en personas mayores de 50 años. Antecedentes familiares de poliposis adenomatosa, dieta, obesidad, tabaquismo y enfermedad inflamatoria intestinal. El diagnóstico del cáncer colorectal implica pruebas de laboratorio como análisis de sangre oculta y ADN canceroso en heces, estudios de imagen como la colonoscopia y tomografía computarizada para visualizar el tumor y evaluar su tamaño y ubicación, mientras que la biopsia permite obtener una muestra de tejido para confirmar la presencia de células cancerosas y determinar el estadio del cáncer. El cáncer colorectal ocupa el tercer lugar de cánceres más comunes a nivel mundial y esto fue de acuerdo a la OMS en el año 2020. A nivel nacional ocupa el cuarto lugar en cánceres más comunes con aproximadamente 7.200 muertes registradas en el año 2020 también. Y ahora les platicaré un poquito acerca del gen APC. El gen APC o Adenomatous polyposis coli es un gen supresor de tumores que se encuentra en el cromosoma 5q21. La pérdida de su función es uno de los principales desencadenantes del cáncer colorectal y este gen se encarga de regular la vía de señalización WNT, que controla la proliferación y diferenciación celular. Ahora, esta vía se activa por la unión de proteínas WNT a la superficie celular y esto desencadena una cascada de señalización intracelular que activa factores de transcripción específicos en el núcleo. Esta activación de los factores de transcripción promueve expresión de genes asociados con el crecimiento y la proliferación celular. Cuando hay una mutación o una ausencia de este gen, la vía de señalización WNT se vuelve hiperactiva, es decir, se promueve el crecimiento y proliferación descontrolado de las células. Otro de los genes involucrados en el cáncer de colon es el gen TP53, debido a que es un supresor de tumores. Este gen codifica la proteína P53, que actúa como un sensor, es decir, se activa cuando detecta algo, en este caso cuando se detecta un daño en el ADN, durante la división celular. Y bueno, ¿cómo es que funciona el gen TP53? Como ya mencionamos, este gen codifica la proteína llamada P53 y esta se une a genes que regulan la respuesta al daño del ADN. Recordemos que este gen se activa cuando hay estrés o hay un daño en el ADN. Y bueno, se une a genes que regulan esta respuesta al daño, como P21 o GAD45, permitiendo que las células dañadas se reparen antes de seguir dividiéndose. Si el daño no puede ser reparado, si el daño es muy extenso para ser reparado, P53 puede inducir la apoptosis de la célula para evitar que se reproduzca con el daño y así eliminar las células dañadas y evitar la formación de tumores. ¿Y qué sucede con el gen TP53 en el cáncer que estamos estudiando o en la mayoría de cánceres? Lo que pasa es que este gen muta y cuando está mutado puede dejar de producir la proteína P53 o producirla pero alterada. Esto afectaría la capacidad de la proteína para unirse a los genes reguladores de la respuesta al daño al ADN que ya mencionamos, como P21 o como GAD45. La falta de P53 o su función alterada puede contribuir a la formación de tumores y por tanto a la proliferación anormal, ¿no?, de estas células que no se pudieron reparar. Recordemos que la función de este gen es identificar células dañadas, evitar su división y avisar para que se reparen o inducir las apoptosis. Los genes MMR Mismatch Repair, que incluyen MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2, son esenciales para mantener la integridad del material genético durante la replicación celular. Estos genes reparan errores de apareamiento en el ADN, como cuando una guanina se empareja con una timina en lugar de con una citosina. Durante la reparación, los genes MMR reconocen y se unen a la región errónea de la cadena de ADN y reclutan enzimas adicionales para excindir la sección errónea. Luego, la cadena de ADN es sintetizada de nuevo para reemplazar la sección eliminada. Además, los genes MMR también tienen un papel en la reparación de otros tipos de errores en el ADN, como la eliminación de bucles de ADN no apareados y la reparación de errores inducidos por agentes químicos o físicos. Las mutaciones en estos genes pueden interferir en la capacidad de reparación del ADN y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer colorectal hereditario. Por lo tanto, la función adecuada de estos genes es crítica para mantener la estabilidad genómica y prevenir la aparición de enfermedades relacionadas con la mutación del ADN. Ok,
ahora hablemos acerca del gen CRAS. El gen CRAS es un protoncogen que se encuentra en el cromosoma 12p12.1 y codifica la proteína GTPase-CRAS. Esta proteína es muy importante ya que hidroliza el GTP a GDP y está involucrada en la vía de señalización MAP-quinasas. Esta vía es una ruta de transducción de señales intracelulares que regulan la proliferación, diferenciación y supervivencia celular. Se activa en respuesta a estímulos extracelulares y transmite la señal a través de una cascada de proteínas quinasas que termina en la activación de factores de transcripción que regulan la expresión génica. Las mutaciones de este gen son extremadamente comunes en el cáncer colorectal y pueden llevar a una señalización anormal excesiva del crecimiento celular, gracias a lo que les expliqué anteriormente de que este gen pertenece a la vía de señalización MAP-quinasas, lo cual provocaría un crecimiento celular normal y formaciones tumorales. Esto se puede traducir en un peor pronóstico y resistencia a la terapia contra el cáncer. El oncogen BRAF es un gen que codifica para las proteínas serina treonina quinasa, y estas participan en la cascada de señalización intracelular RAS-RAF-MEK-ERK. Esta cascada se encarga de regular la diferenciación, la proliferación y la supervivencia celular. Por lo tanto, cuando hay una mutación en el gen BRAF, se da una proliferación celular descontrolada y por ende tumores malignos. Los cánceres que tienen este tipo de mutación tienen un peor pronóstico ya que tienen tendencia a manifestarse con mayor gravedad a comparación que otros cánceres. Sin embargo, es importante reconocerlo ya que ayudó mucho al desarrollo de terapias dirigidas que pueden inhibir la actividad de las proteínas BRAF en la mutación de las células cancerosas, sobre todo en tipo de cánceres como el cáncer colorectal. Este joven de 20 años de edad, con antecedentes familiares de cáncer, fue diagnosticado con cáncer colorectal y poliposis adenomatosa. Este síndrome es un síndrome hereditario, el cual aumenta significativamente el riesgo de cáncer colorectal. Además, este paciente presentaba dos mutaciones diferentes, uno en el gen APC y la otra en el gen BRCA1, el cual es un gen supresor de tumores. Y bien, ¿qué signos y síntomas presenta nuestro paciente y la mayoría de pacientes con cáncer colorectal? Bueno, primero que nada, diarrea o estreñimiento persistentes. Esto, debido a la localización del tumor, puede ser que evite el paso en el flujo intestinal. Por otro lado, sangre en las heces. Esto ya puede ser porque el tumor sangre o porque genere úlceras. Pérdida de peso inexplicable, por lo mismo de que los tumores podrían evitar una absorción correcta de los nutrientes, seguido de fatiga o debilidad, más que nada por la pérdida de sangre, que esto lleva al siguiente punto, que viene siendo anemia, ya sea por el sangrado del tumor o las úlceras que genera. Y finalmente, pues por lo mismo, dolor rectal y o abdominal. Hablemos ahora del tratamiento. A este paciente se le realizó una colectomía subtotal debido a la presencia de más de 10 pólipos, algunos de los cuales indicaron neoplasia intraepitelial de alto grado, lo que significa que había un alto potencial de convertirse en cáncer. Después de la cirugía se le realizó una prueba inmunistoquímica en las células tumorales, las cuales fueron negativas para la proteína HR2 y la mutación BRAF. Posteriormente, el paciente recibió 12 ciclos de quimioterapia que incluyeron oxaliplatino, que es un medicamento que funciona al dañar el ADN de las células cancerosas y provocar su muerte, 5-fluoruracilo, que también funciona al interferir con la capacidad de las células cancerosas para reproducirse y crecer, y por último se le administró vía intravenosa y a manera de quimioterapia leucovorina, que actúa como un modulador de la acción 5-FU, mejorando su eficacia y también sirve para reducir algunos efectos secundarios de la quimioterapia. Después se le realizaron pruebas de seguimiento como pruebas de imagen y una colonoscopía que no mostraron evidencia o recurrencia de metástasis, sin embargo se identificaron múltiples pólipos adenomatosos en el recto, lo que indicaba que se deberían de realizar pruebas de seguimiento y mantener un monitoreo cercano para detectar cualquier cambio en la condición del paciente. En conclusión, el adenocarcinoma colorectal es una enfermedad maligna que inicia como un pólipo y puede invadir tejido circundante y diseminarse a otras partes del cuerpo. Los genes APC, TP53, MMR, CRAS y BRAF están relacionados con este cáncer y su comprensión es fundamental para desarrollar nuevas estrategias de prevención y de tratamiento. En general, la identificación temprana de mutaciones genéticas y la implementación de estrategias de prevención y de tratamiento personalizado pueden mejorar significativamente la calidad de vida y la supervivencia de este cáncer. Este cáncer sigue siendo un problema de salud global
y por eso es importante seguir promoviendo la detección temprana, informar acerca de los factores de riesgo y también de la importancia de la colonoscopía. La lucha contra este cáncer debe ser una prioridad de salud pública.